Voy a tratar de explicarles rápidamente las diferencias entre los mitos y las leyendas. Lo que nosotros hemos visto en uno de los trabajos prácticos es justamente el mito del Popol Vuh. No es una leyenda, es un mito, ¿sí? Vamos a la explicación. Bueno, voy a tratar de explicar, ¿sí?, los mitos y las leyendas de una manera comparativa y sintética, o sea, con las características más particulares y distintivas. Por ejemplo, nos acercamos a los mitos. Acá ustedes van a ver que debajo de la palabra mitos puse la palabra verdad, porque mitos significa verdad. ¿Por qué hoy en día usamos la palabra mitómano para mencionar a un mentiroso? Porque en realidad los mitos son historias imaginadas, creadas, inventadas. Pero ¿por qué se utiliza una palabra que significa todo lo contrario a lo que como nosotros la usamos hoy en día? Porque originalmente, cuando no existía la ciencia, esas verdades que no se conocía la fuente o no se conocían cómo se producían, entonces inventaban historias para explicar esto, para explicar verdades, ¿sí? Son historias ficcionales para explicar verdades, historias sobrenaturales para explicar hechos naturales, como por ejemplo los relámpagos, como por ejemplo el surgimiento de algunas plantas, el surgimiento del hombre, el surgimiento de todo del mundo en sí. Estas creencias tienen un tinte, un orden religioso. Estas creencias eran realmente aceptadas por una sociedad determinada. Aceptadas, respetadas, y no solamente eso, sino que además regían todo lo que es la cultura, todo lo que es la filosofía de esa sociedad, ¿sí? Estas mitologías eran historias, pero esas historias tenían una relación, estaban relacionadas entre sí. Justamente formaban una sucesión de historias, todo un universo de historias, ¿sí?, que se vinculaban entre ellas. ¿Por qué he puesto acá universales? Universales porque esas historias no explican lo que ocurre solamente en el espacio donde viven. Por ejemplo, hemos visto el Popol Vuh. El Popol Vuh, si bien explican el color del hombre, ¿sí?, ese color cobrizo, lo explican porque dicen que el hombre ha sido creado del maíz, pero porque ellos pensaban que todos los hombres eran como ellos. Recuerden que en el momento de crearse el Popol Vuh, en el momento de originarse estas creencias, los mayas no tenían idea de la existencia de otras razas en el mundo, ¿sí? Ellos no conocían otras razas en el mundo. Entonces, ellos explicaron la creación del mundo a través de la creación del hombre de maíz. Pero la idea era explicar la creación del hombre. No del hombre de un lugar determinado, sino del hombre en general. Y los grandes protagonistas en estos mitos, ¿sí?, los grandes protagonistas son los dioses. ¿Pueden aparecer humanos en las historias? Por supuesto que sí. De hecho, los dioses están constantemente influyendo en la vida de los hombres. Los dioses son fundamentales para la suerte de los hombres, ¿sí? Están constantemente actuando en el mundo. Sin embargo, acá los protagonistas siguen siendo los dioses. Es la historia de los dioses. Vendría a ser el hombre como un actor secundario. Pasando a las leyendas, me voy a correr un poco para que no se refleje las letras en la luz. Acá tenemos, a comparación de los mitos, acá decimos que son creencias, acá simplemente son explicaciones, ¿sí? Explicaciones que se las puede creer o no. No es pecado no creerlas. Allá sí, ¿sí? Allá es terrible no creerlas. Acá sí,
Se puede. Acá se puede no creer en alguna explicación. Son explicaciones que se daba de una manera parecida a los mitos, a elementos de la naturaleza o a animales, a plantas, bueno, me refería a eso, ¿sí? Estas explicaciones generalmente son aisladas, no tienen una relación entre ellas. Una leyenda muchas veces no tiene relación con otras leyendas, ¿sí? Por otro lado, estas leyendas muchas veces, no siempre, pero muchas veces, están relacionadas con hechos históricos. Por ejemplo, hay muchas leyendas que están relacionadas con la llegada del hombre a América, con las grandes conquistas. Siguiendo, como les decía, ¿sí? No pertenecen a una mitología, sino que son aisladas y están relacionadas solamente con hechos históricos. Después, no son universales. Estas no explican la historia del hombre en general, no. Explican simplemente hechos aislados o hechos regionales. Por ejemplo, nosotros tenemos la leyenda del perro familiar. Nosotros vamos a España a hablar del perro familiar y no tienen idea de quién hablamos. Nosotros hablamos de La Llorona e inmediatamente hacemos referencia a México, porque en México es donde se cree mucho en La Llorona. Nosotros no creemos en La Llorona, creemos en la viuda blanca, ¿sí? Después, por otro lado, los grandes protagonistas acá eran los dioses. Acá los grandes protagonistas son los humanos. Nada más que esos humanos sí están influenciados por los dioses, ¿sí? Pero los protagonistas, el principal es el humano. Es el humano que por alguna situación determinada hay un dios que lo convierte en algo, ¿sí? Pueden convertirse en pájaros, pueden convertirse en plantas. Entonces, esa es la diferencia, las grandes diferencias entre las leyendas y los mitos. Las leyendas tienen más bien, como les decía, un tinte regional, no son consideradas creencias. ¿Por qué? Porque simplemente no mueven una filosofía, un estilo de vida, ni nada de eso. En cambio, los mitos sí. De hecho, nunca van a ver un altar dedicado a algo creado por estas leyendas. Sin embargo, sí van a ver altares para los dioses o para Dios, ¿sí? Porque recordemos que nosotros también tenemos mitos en nuestra religión. No digo que todo sea un mito, pero recuerden, los mitos explican verdades. Bueno, espero no haberlos cansado con mi explicación. Básicamente quería que quede eso bien en claro. Les voy a pedir que transcriban en las carpetas este recuadro que hice en el pizarrón. Y bueno, y cualquier duda me la pasan, ¿sí? Me preguntan. Que pasen una linda noche.